Les regalé a mis padres una mansión junto al mar valorada en $425,000 por su 50 aniversario. Cuando llegué, mi madre lloraba y mi padre temblaba. La familia de mi hermana se había apoderado de la casa. Su marido se acercó a mi padre, señaló la puerta y gritó, «Esta es mi casa. Fuera». Mi hermana se rió hasta que entré y se hizo el silencio. Me llamo Thomas. Tengo 37 años, soy el hijo mayor, el que arregla las cosas. Soy neurocirujano. Vivo con lo puesto, una taquilla en el hospital y una maleta en casa. Organizo mi vida en páginas que escribo a las 4 de la mañana o en horarios. No bebo mucho. Corro cuando puedo. Ahorro casi todo lo que gano porque crecí con comisiones por descubierto y ya veremos el mes que viene. Yo era el niño que traducía el pánico de los adultos. Todo irá bien. Diría que a los 10 años, mientras mi madre lloraba por mi arrebato, aprendí lo que era el miedo y lo que suponían las emergencias. Aprendí a ser útil. Hace 2 semanas, mis padres cumplieron 50 años de casados. Quería que tuvieran un verdadero triunfo, un lugar donde el aire oliera a sal, los pisos no crujieran y nada les recordara a cupones o muebles de segunda mano. Encontré una casita azul sobre el agua, un poco torcida, sí, pero cálida, con una terraza blanca, 2 estanques al frente, ventanas que susurran con la brisa de la bahía, $425,000. La puse a su nombre, contraté los servicios, llené el refrigerador y hasta metí la mano en el cajón de los cubiertos. Para esas mañanas tranquilas y esas carcajadas. Con cariño, T. No se lo conté a nadie más. Ni siquiera a mi hermana. El día que bajé con un pastel y una botella de sidra espumosa, el mar estaba cristalino y el cielo, de esa perfección tan irritante, me sentí tontamente feliz. Aparqué en la entrada y vi que ya estaba allí el todoterreno de otra persona. Eso no estaba bien. La puerta principal estaba abierta de par en par. La mosquitera golpeaba con el viento. Entré. Mi madre estaba en la cocina, sosteniendo un paño de cocina como si fuera una bandera blanca. Tenía los ojos rojos. Mi padre estaba sentado en una silla, con los hombros encorvados y las manos temblando. Cajas por todas partes. Voces fuertes en el pasillo. Una caricatura infantil a todo volumen en la sala que ni siquiera había encendido todavía. Apenas pude salir. Mamá. Cuando apareció, mi cuñado, Cao, descalzo, con una cerveza en la mano y una camiseta de fútbol. Se plantó frente a mi padre, señaló la puerta con el dedo y gritó, «Esta es mi casa. Fuera». Desde el sofá, mi hermana Julia se echó a reír. Papá relajado. Apenas nos estamos instalando. La tapa de plástico del pastel se clavó en mi palma. Algo dentro de mí se quedó muy en silencio. Debería explicar la historia antes de que la habitación que tanto amaba se convirtiera en un campo de batalla. Julia es 2 años menor. En nuestra casa, ella fue la artista, luego el espíritu libre, y después pasó por una mala racha. Mis padres hicieron lo que sabían, sacrificarse, defenderse, minimizar. Yo hice lo que sabía, proteger. Primero fueron los libros de texto, luego un semestre, después el enganche para su primer departamento, justo hasta que la startup de Cao despegara. Cuando despegó, el dinero me corrió a mí. Le pagué los brackets a su hijo mayor cuando su seguro dental tenía un deducible raro. Financié una minivan usada cuando el banco me la denegó. Firmé como avalista de un contrato de arrendamiento después del desalojo. Hay notas de Venmo que parecen entradas de diario. Julia, la factura de la luz, el traje de Cao para la entrevista de trabajo, la excursión escolar de Mía, el alquiler, otra vez. Solo esta última vez. Cada traslado me daba una sensación de control, como si pudiera suavizar las asperezas de nuestra familia. Me equivoqué. Mis padres también ayudaron, aunque de maneras más sutiles y dolorosas. Mamá metía la compra en el maletero del coche de Julia y decía que estaba haciendo limpieza de la despensa. Papá dejó que Cao usara sus herramientas y practicara reparaciones que, al final, resultaron más caras. El estribillo seguía siendo el mismo, ya conoces a tu hermana. No todos son como tú, Thomas. Naciste viejo. Durante mi residencia, dormía en colchones de habitaciones de guardia y enviaba dinero a las 2 de la madrugada con una conexión Wi-Fi que fallaba porque el casero amenazaba con cambiar las cerraduras por la mañana. En algún momento, me convertí en una tarjeta que pasaba sin pensar en el saldo. Cuando encontré la casa junto al mar, la planifiqué como si fuera una cirugía. Puse la escritura en un fideicomiso con mis padres como beneficiarios vitalicios. Pagué los impuestos a plazos durante 20 años en una cuenta específica. Pagué por adelantado la cuota de la asociación de vecinos. Cambié las cerraduras y, al mirar las llaves en mi mano, sentí que sostenía un salvavidas. Les conté a mamá y papá una semana antes del aniversario, para que pudieran llorar en privado y no sentirse abrumados por la atención. Fuimos juntos en coche. Papá tocó la barandilla como si fuera un violín que había tenido.
Mamá abrió cada armario y suspiró. Nos sentamos en la terraza y escuchamos a las gaviotas. Le dije, es tuyo. Papá intentó hablar, pero se le quebró la voz. Mamá dijo, huele a limón y a ventanas abiertas. Pasé la noche en un colchón inflable para probar las tuberías. Todo salió bien. A la mañana siguiente, regresé a la ciudad para realizar una descompresión a un niño pequeño con un tumor del tamaño de una ciruela. La casa se quedó con ellos. Aquí es donde el sistema hizo lo que hacen los sistemas. Julia llamó a mamá el segundo día. ¿Están en la playa? ¿En casa de quién? Mamá, pésima mentirosa, dijo, estamos visitando a una amiga. Para la hora de la cena, Julia había triangular la dirección a partir de una foto borrosa del atardecer en la publicación de papá en Facebook. ¿Sabes desde nuestro porche?, preguntó. Llegó con Kao, 2 niños, un perro y esa arrogancia que se percibe desde la entrada. Mamá me dijo después por teléfono, con voz baja, que solo querían verlo. Entonces, se quedan el fin de semana. ¿Está bien? Les dije que no es un alquiler. Me respondieron que hablaríamos cuando vinieran. El sábado por la mañana, mi padre me escribió. Había cierta confusión con respecto a la casa. Julia insiste en que es la casa familiar. ¿Puedes venir? Luego, nada. Luego, la llamada que no contesté porque estaba lista para entrar en calor. Luego, la selfie de Julia en la cocina de mis padres, con el título, Hogar, Dulce Hogar. El hashtag se está manifestando. Los comentarios de sus amigos no pararon de llegar. Bien merecido. Época playera. Una de Kao. Por fin, un lugar donde los niños pueden ser niños. Me picaba la palma de la mano donde había estado apoyado el mango del bisturí durante horas. Envié un mensaje de texto con los datos de camino después de la cirugía. No firmes nada. No aceptes nada. Te quiero. Conduje directamente después del alta. Ensayé palabras tranquilizadoras. Vamos a reiniciar esto. Vamos a respirar. Estableceremos reglas. En vez de eso, entré por la puerta abierta. La voz de Kao ya se oía aquí arriba. Ustedes 2 son mayores. Las escaleras son peligrosas. Se van a caer. Esta es una casa familiar. Somos familia. Nos encargaremos de ella. Mamá lo intentó. Es el don de Thomas. Y él la interrumpió. Él te lo dio a ti. Tú nos lo estás dando a nosotros. Es lo mismo. Julia no se puso de pie. Simplemente sonrió con sorna. No seas dramática, mamá. Nos encargaremos de las reservas. Reservas. Kyle señaló hacia las vistas. Excelente ubicación frente al mar. Temporada alta. La publiqué esta mañana. Dinero fácil. Tú también puedes tener la planta baja fuera de temporada. Miré las manos de mi padre. Temblaban como cuando él está furioso y trata de disimularlo. Este es el mismo hombre que una vez tuvo 3 trabajos y aún así se las arregló para presentarse en el concierto de la orquesta de mi instituto con el uniforme grasiento. Ahora le pedían que se hiciera a un lado en una casa que acababa de descubrir que era suya. Me criaron con la idea de ser útil, no ruidosa. Pero el último mensaje de papá había sido una petición que no podía dejar para después. Dejé el pastel en la encimera. Se veía ridículo en esa mesa repleta de bolsas de comida rápida y estuches de maquillaje. Mi voz, cuando salió, fue firme. ¿Quién te dijo que esta es tu casa? Kao puso los ojos en blanco como si yo fuera tonta. Dinero familiar. Casa familiar. No seas raro. Julia añadió, canta una canción. No se lo estamos pidiendo a Tammy. Estamos actualizando. El rostro de mamá se contrajo. Thomas, ¿puedes explicarlo? Kyle volvió a señalar a mi padre. Él puede explicarlo desde el porche. Julia se rió. Cariño, para. Papá sabe que lo queremos. La mandíbula de mi padre funcionaba. No emitía ningún sonido. Algo en mi interior encajó a la perfección. Todos al salón. Dije. No era un ruido fuerte. Era un ruido sordo, casi quirúrgico. Los niños interrumpieron su programa. El perro dejó de destrozar un cojín. Kyle resopló, pero lo siguió porque la gente como él siempre cree que la habitación les pertenece. Me quedé junto a la repisa de la chimenea, bajo la foto enmarcada de mis padres cortando un pastel del supermercado hace 40 años. Sentía el pulso en los pulgares. Saqué una carpeta del bolso y extendí 5 documentos sobre la mesa de centro. Escritura. Dije, pulsando la primera página. Grabado la semana pasada. La propiedad pertenece al asno. IR, fideicomiso vitalicio. Beneficiarios vitalicios, Sam y Ruth. Mis padres. Con derecho exclusivo de ocupación.
Entrecerraron los ojos como si las palabras le estuvieran haciendo algo. En inglés. En inglés. Dije, no te doy una llave, Cao. Se rió. Hermano. Intenta detenerme. Toqué la segunda página. Instrumento de confianza. Éxito o confianza en mí. Me impone el deber de mantener la propiedad para la comodidad de mis padres. También me obliga a expulsar a cualquiera que interfiera con ello. El tono de Julia se volvió meloso. Tomás, no me lo puedo creer. Estamos ayudando. Deslicé la tercera. Una captura de pantalla a color. El anuncio de Airbnb que acabas de publicar con fotos que tomaste sin permiso. La descripción. Casa entera. Se aplican las normas de la casa. No hay propietario presente. El calendario de disponibilidad está completo todos los fines de semana hasta agosto. La cuenta bancaria para el pago termina con los mismos dígitos que la tuya, Cao. Las difuminé para que los niños las vieran. La llamada cambió. ¿Y qué? Tus padres podrían usar el dinero, tío. Anoté la cuarta. Una copia impresa de la conversación grupal de anoche que Julia, sin saberlo, papá me había reenviado. Sus mensajes en gris. Lo convenceremos. Siempre cede si mamá llora. Lo haré sentir culpable por los préstamos para la Facultad de Medicina. Qué ilusión tener por fin una base en la playa. Julia intentó cogerla. La tapé con la mano. Coloqué el quinto, una copia plastificada del reglamento de la Asociación de Vecinos. Deslicé el dedo hasta la cláusula, prohibidos los alquileres a corto plazo. Esto es lo que va a pasar. Dije que vas a empacar tus cosas. Hoy vas a eliminar el anuncio. Vas a enviar un mensaje a todas las personas que reservaron para avisarles que la casa no está disponible y hacerles el reembolso correspondiente. Vas a disculparte con los padres por el susto que les diste en su propia cocina. Y vas a dejar la llave de la casa sobre la mesa. Julia parpadeó como si hubiera oído mal. Luego rió, con un trino agudo. ¿O qué, Tame? ¿O dije que cumpliré con mi deber como administradora? Cao dio un paso hacia mí. Esto es el deber, dijo. E hinchó el pecho como si tuviéramos 12 años. Mamá susurró, Cao, por favor. No me gusta gritar. Me gusta la precisión. Así que me mantuve preciso. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Un correo electrónico redactado para la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, con archivos adjuntos. Un segundo correo electrónico al ayuntamiento. Un tercero al registro de la propiedad del condado con el enlace de Airbnb y una solicitud para que se denunciara la parcela por uso ilegal. Se abrió una conversación por mensaje de texto con un cerrajero llamado Víctor, que estaba aparcado 2 casas más abajo porque lo llamé desde la autopista cuando mi padre envió el primer correo, lo que generó cierta confusión. Cao lo vio y cambió de posición. Tú no lo harías. Yo sí, dije. Y ya lo hice. Julia extendió la mano hacia mamá. Mamá, díselo. Dile que esto es familia. Mamá no la miró a ella. Me miró a mí. Tomás, dijo ella con voz temblorosa. Haz lo que tengas que hacer. La expresión de Cao cambió. Volvió a señalar la puerta. El mismo gesto estúpido que había encendido la mecha. El anciano salió. Me interpuse entre Cao y mi padre. Tenía las manos firmes porque había sostenido cerebros que palpitaban como pájaros. Señala a mi padre otra vez, dije en voz baja. Y la única puerta por la que vas a pasar es la que Víctor está a punto de cerrar con llave desde fuera. Silencio. Ni siquiera los dibujos animados. Julia intentó un último ataque. Eres cruel, dijo. Estás abandonando a tu familia. Exhalé. Ya no voy a ser tu cartera. Eso no es abandono. Es poner un límite. Caín murmuró. Ya veremos. Se abalanzó sobre la carpeta. Tal vez para apoderarme de la escritura. Tal vez romper un papel así podría destruir un fideicomiso. Simplemente recogí los papeles. Los guardé y me volví hacia papá. ¿Papá? Dije. ¿Quieres quedarte en la sala? Tragó saliva. Sí. Entonces, todos los que no viven aquí, vayan a empacar. Nadie se movió. Sonó el timbre. Víctor, justo a tiempo. Tardaron 3 horas porque el caos siempre tarda más en desmoronarse que en empezar. Víctor cambió el cerrojo mientras Cao hacía un berrinche silencioso en la entrada. Whisper le gritaba a Julia, pateaba el bordillo y llamaba a alguien para que revisara un asunto legal. El perro ladró hasta quedarse afónico. Los niños se movían como sombras avergonzadas, metiendo ropa en bolsas mientras me miraban de reojo como si fuera a explotar. No lo hice. Me senté con mamá en la mesa de la cocina y preparé té en la tetera que había comprado. Ella no paraba de secarse las lágrimas con una servilleta. No quería contártelo. Dijo ella.
Pensé que podríamos solucionarlo. Llegaron muy rápido. Dijeron que así sería más fácil para nosotros. Tu padre no tendría que subir escaleras. Y habría menos que limpiar. Dijeron que se encargarían de las partes difíciles. Las partes difíciles son las que implican horas. Dije. Ella asintió. Un pequeño nudo de culpa que reconozco de cada vez que se disculpaba por el tiempo. Papá se quedó mirando el agua. Pensé que sería más fuerte, dijo. Debí haberles dicho que se fueran. Me llamaste, dije. Esa fue la parte fuerte. En el salón, abrí mi portátil, me conecté a mi punto de acceso y cancelé automáticamente todas las reservas ilegales. Escribí a cada cliente indicándole que el anuncio había sido eliminado por el propietario. Se realizó el reembolso. Adjunté el reglamento de la Asociación de Vecinos para la persona que amenazó con una revisión. Redacté una breve carta para los vecinos. Quizás hayan visto coches. Hubo confusión. No se permitirán alquileres a corto plazo en 24 spray. Julia intentó aclararlo al menos 3 veces. Primera pasada. Estábamos muy emocionados por ellos. Ella se sentó sobre una maleta ya hecha. Su rostro reflejaba una leve expresión de dolor. Quería que los niños pasaran más tiempo con sus abuelos. Ya sabes cómo eres. Segundo intento. Tiene sentido si lo piensas. Nunca estás ahí. Se están haciendo viejos. Nosotros somos los que tenemos energía. Tercer intento. Cuando no discutí, cuando no mordí, ella buscó venganza. ¿Crees que el dinero te convierte en padre, Thomas? No es así. Compras cosas para no tener que ser persona. Compré una casa para nuestros padres, dije. No compré un permiso para que robaras. Ella se estremeció al oír la palabra y luego se quedó helada. Lo recordaremos, dijo ella. Eso espero, dije yo. Kyle se negó a entregar la llave. Ven y tómalo. Sonrió con sorna, lo cual habría sido gracioso si Víctor no hubiera instalado la cerradura con teclado 10 minutos antes. Me estiré por encima de Kao. Presionó 0-0-0-0-0-0. Luego lo reprogramó con un código que papá eligió mientras Kao lavaba todo su fregadero con aire marino. Probó otro ángulo. Te crees muy listo con los papeles, dijo. Conozco a alguien. Conozco al secretario del condado, dije con voz firme. Y mi chico estaba a punto de decirme que la confianza es mejor que un berrinche. Me miró fijamente como si intentara descifrar si estaba fanfarroneando. No lo estaba. Cuando por fin llevaron las cajas al todoterreno, Julia se detuvo en el porche. Podrías haberme hablado, dijo. Llevo hablando contigo 10 años, respondí. Se le tensó la boca. Te arrepentirás cuando necesiten ayuda y no estés. Miré a mamá mientras servía té. Por fin miré la mano de papá, que seguía apoyada en el reposabrazos. Aquí estoy, dije. Y entonces se marcharon. El perro ladraba a la ventana como si tuviera algo que decir sobre la ley de propiedad. Después de que se fueron, la temperatura de la casa cambió. Era el mismo aire, pero a la vez no. Podía oír el océano a través de la pantalla. Podía oír la respiración de mis padres. Fui de habitación en habitación con una bolsa de basura, recogiendo cajas de zumo, una tiara de plástico y 2 calcetines desparejados. Encontré una hoja impresa doblada en el cajón de la habitación de invitados, el plan de negocios de Kao. Había estimado una ganancia mensual 5 veces mayor que la multa de la asociación de vecinos. En el margen, Julia había escrito. Tom no dirá que no si mamá llora. Dejé el papel como si fuera algo afilado. Mamá no paraba de disculparse por el desorden. Yo le repetía, son solo migas. Cuando el sol se ocultó, papá me tomó del brazo. Hijo, dijo, no sé cómo decirte esto sin que parezca que les he fallado a los dos. No nos has fallado, le respondí. Nos diste todo lo que tenías. Solo que le diste demasiado durante demasiado tiempo. Todos lo hicimos. Él asintió y no discutió porque era cierto y la verdad era un alivio. Preparé una cena sencilla. Comimos en la terraza. Mamá contó una historia sobre su primer apartamento, aquel en el que vivía el ratón al que llamó Bernardo porque solo salía los domingos. Papá soltó esa risa que solo le oigo cuando no está pendiente de los demás. Mi teléfono vibró como un enjambre de avispas. Mensaje de Julia, hiciste llorar a mamá. Mensaje de Kao, basta ya, Dr. Boy. De un número desconocido que resultó ser el primo de Kao, vamos a ir el fin de semana que viene, ¿verdad? Ya invitamos a gente. Dejé el teléfono boca abajo y me comí la ensalada. Esa noche, puse la alarma. Instalé una cámara en el porche con un sonido gracioso para que hasta mis padres la vieran. Guardé los códigos en una carpeta llamada Cosas que me hacen feliz, con letras grandes que mi padre pudiera leer sin gafas.
Dejé copias del fideicomiso, la escritura y las normas de la asociación de vecinos en un cajón llamado armadura aburrida. Al salir, mamá estaba de pie en la puerta con el suéter bien subido. Siento que hayamos llegado a esto, dijo. No lo siento, respondí. Era necesario. La semana siguiente, todo se tambaleó como una mesa con una pata demasiado corta. Julia lanzó una ruidosa campaña en el chat familiar. Thomas les robó la casa a los nietos. Me llegaron capturas de pantalla de primos con los que casi no hablo. Las historias de Instagram de Julia, fondo blanco, texto blanco, cuando el dinero te vuelve cruel. Luego, una foto de mi coche en la entrada con gente que cree que puede comprar el amor. No respondí, me aislé un poco. Llamé a nuestra tía, que sigue diciendo lo que piensa. Le expliqué, con sencillez, que la casa pertenece a mis padres y seguirá siendo así mientras vivan. Le pedí que no divulgara nuestro dolor. Finalmente dijo, Tomás, y ahí terminó todo. Les escribí un correo electrónico a Julia y Cao, educado, firme y aburrido. Incluí 3 puntos. Toda comunicación relacionada con la casa debe pasar por mí. No tiene permiso para entrar en la propiedad. Cualquier infracción conllevará acciones legales por parte de la asociación de vecinos y nuestro abogado. Me siento. No veo a nadie más sentado. Configuré el correo electrónico como respuesta automática para cualquier mensaje futuro que me envíen sobre la casa. Me prometí a mí mismo que no negociaría con una historia que siempre termina igual. 2 días después, llegó una notificación. Nueva solicitud de reserva, Cabañas y Spray. Kyle la había vuelto a publicar con otra cuenta y una foto de la terraza trasera. Lo envié al departamento de confianza y seguridad de la plataforma con el documento adjunto. 10 minutos después, el anuncio fue eliminado. Userband, no sentí ninguna satisfacción. Me sentía como un conserje en un estadio después de un partido, simplemente haciendo mi trabajo. Papá me llamó una mañana para decirme que la casa olía a tostadas y sal y que había dormido toda la noche por primera vez en meses. Mamá me mandó una foto de sus pies sobre la barandilla de la terraza, con los tobillos cruzados y las uñas pintadas de un rosa chillón. Cuando tenía 5 años, pensé. Es guapísima, como una estrella de cine. Parecían radiantes. En medio de toda esa suavidad, Julia no dejaba de arañar la pared. Me envió una solicitud de pago por daños morales a través de una aplicación. Les envió una carta a mis padres que comenzaba como tu cuidador principal, una frase que jamás había sido cierta. Kyle publicó un meme con una jeringa y un símbolo de dólar, como si yo hubiera robado órganos por dinero. Su ruido no alteraba el ambiente de la casita azul. Una noche, Julia llamó desde un número desconocido. Contesté porque soy sensible o optimista. Se quedó callada al oír mi voz. Luego probó otra táctica, un susurro. Tommy, escucha, vamos con retraso. Kyle perdió su contrato. Vamos a perder el apartamento. Los niños, cierro los ojos. Hay un punto en que la empatía se convierte en gasolina. Julia, dije, no voy a hablar de la casa. Así que para ti el dinero importa más que la familia. Se enfadó y volvió a ponerse la mascarilla. Los límites, dije, son lo que me permite ser familia y no un banco. Colgó. Dejé que el silencio se instalara como el de un paciente en recuperación, vigilado, protegido, doloroso pero a la vez sanador. 2 fines de semana después, conduje hasta allí temprano. Café en un termo, el estetoscopio aún colgado al cuello por costumbre. El agua tenía ese aspecto plateado y plano, como si estuviera en reposo entre respiraciones. Arreglé una bisagra de la puerta que se atascaba. Puse pelotas de tenis en el estante del garaje a la profundidad justa para que papá pudiera meter el coche sin golpear la pared. Etiqueté los interruptores porque a papá le encantan las etiquetas. Mamá hizo panqueques, quemó la primera tanda y se rió. Nos sentamos a la mesa y hablamos de la compra, de la vecina Han que deja conchas en un frasco en la cerca, del pelícano que se niega a comportarse con dignidad. Nadie mencionó a Julia durante 1 hora. Se sentía como una encimera limpia. Después del desayuno, mamá me tocó la mano. Voy a hablar con tu hermana, dijo. No para discutir. Para decirle que no le estoy pidiendo que elija. Lo dije, y lo mantengo. No me interesa esa cosa de que la gente declare ganadores. Quería que mis padres tuvieran un porche tranquilo. Mamá sonrió levemente. No se trata de elegir, dijo. Se trata de dejar de fingir. Papá se aclaró la garganta. Debí haberte enseñado mejor eso, dijo. Te enseñé a trabajar. Yo no te enseñé a parar. Tú me enseñaste a amar y a quedarme. Dije, apenas estoy aprendiendo a no ser devorada. Rió, en voz baja, agradecido. Recorrí el perímetro y ajusté el pestillo de la puerta. Comprobé el ángulo de la cámara. Imprimí un cartelito para la mesa de la entrada. Bienvenidos a casa, Sam y Ruth.
Parecía cursi, pero a la vez perfecto. Más tarde, a solas en la terraza, pensé en el titular que mi hermana escribiría si mi historia fuera suya: les regalé una casa a mis padres y arruiné a mi familia. Pero no fue así. Lo que pasó fue que dejé de pagarle al troll que vivía debajo del puente. Lo que pasó fue que le hice un regalo y lo guardé para que no se convirtiera en un arma. Solía decirme a mí mismo que dar dinero mantenía la paz. No funcionó. Mantuvo el ruido a raya mientras el resentimiento se gestaba entre las paredes. Los límites son más ruidosos al principio. Entonces se produce un silencio que nadie puede fingir. El mensaje se ralentiza. Julia se dirige a otro público. Kyle encontró una nueva colina donde hacer berrinches. Mis padres empezaron a decir cosas que sonaban a sí mismos. No, no podemos cuidar a los niños este fin de semana. No, no podemos cruzar la ciudad para arreglar tu coche. Empezaron a aceptar desde bocadillos tempranos hasta siestas y a señalarme barcos con nombres graciosos. Un mes después, mi sobrina de 16 años, con sus grandes ojos y su afición por las bandas de música, me envió un mensaje directo que simplemente decía que la casa era bonita. La abuela se ve contenta allí. Le respondí que vinieran a visitarla con su permiso. No se necesita reserva, solo hay panqueques. Me mandó un emoji de risa y luego dijo vale. Una pequeña tregua con alguien que no había roto nada. Anoche, después de un caso que se alargó, fui en coche a casa porque necesitaba verla iluminada por dentro. A través de la ventana podía ver a mi padre leyendo en su sillón. Las gafas se le resbalaban por la nariz. Igual que se sentaba en nuestro antiguo apartamento cuando la única luz que teníamos era la del televisor. Mamá tenía una manta sobre las piernas y un rompecabezas sobre la mesa. El sonido del océano se colaba y se instalaba como una base, como un eco. No entré, me quedé en la acera y dejé que el silencio me explicara el sentido de todo aquello. Esto es lo que sé ahora. Amar no es encubrir la mala conducta de alguien con tu cuerpo. No es celebrar el caos solo porque quien lo provoca sea de tu misma sangre. El amor es una casa con buena luz y puertas que cierran con llave. El amor son los documentos que resisten cuando las personas no. El amor es contárselo a tus padres. Descansa y cuéntaselo a los demás. No, no soy su banco. No soy su chivo expiatorio. No soy la salida de emergencia que usan cuando el fuego que provocaron se descontrola. Soy su hijo. Un hombre con un trabajo que me exige precisión. Un hermano que por fin aprendió que la precisión se queda en casa. 2. Si mi hermana alguna vez quiere estar en esta terraza mirando el agua con nuestros padres, puede hacerlo. Puede venir con las manos vacías y una disculpa, no con un plan de negocios. Ella puede ser parte de la familia sin tocar el termostato. Hasta entonces, la casa permanece en pie. Las cerraduras hacen clic. Las gaviotas discuten. Las ventanas susurran cuando el viento sopla desde la bahía. Dentro, mis padres respiran tranquilos. Esa es la moraleja, si es que la hay. Un regalo no debería costarte nada. Y poner límites no es crueldad. Es la forma en que el amor mantiene encendida la luz de su porche sin incendiar el vecindario.